temprano, 4 viviendas fueron consumidas por completo por un incendio en el barrio Santa Librada de Asunción. Estas 4 familias perdieron completamente sus pertenencias, Sergio, y todavía se desconoce la causa del siniestro. Adelante con los detalles, por favor. Muchas gracias. Y bueno, están ahora mismo los vecinos intentando recuperar lo poco que se pueda salvar y ayudando en apagar definitivamente las llamas, teniendo en cuenta que cerca de las 9 de la mañana esto iniciaba. Como verán, están colaborando los vecinos. Son casas de ladrillo, algunas precarias, pues tienen techo de chapa. Esto se inició cerca de las 9 y alertó básicamente una niña, que es lo más llamativo de todo, teniendo en cuenta que ella estaba jugando. Y una de las casas, por ejemplo, estaban vacías, otras sí estaban habitadas, pero pudieron salir rápidamente y los pobladores colaborar para apagar, teniendo en cuenta que los bomberos recién aparecieron una hora después y también nos pasaban la información de que se llamó al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Lambaré y no respondieron, diciendo de que no había equipos ni personal para poder asistir. Tuvo que venir finalmente el Cuerpo de Bomberos de la zona de Mercado 4. Estamos aquí en compañía de algunos vecinos. Bueno, señora, definitivamente esto fue por un cortocircuito accidental, no saben cómo pasó. Accidental. ¿Por qué? Sí. Y nosotros no sabemos específicamente de qué. No sabemos cómo pasó, no sabemos cómo pasó, si fue cortocircuito, si fue la criatura, si fue incendio por gas, no sabemos, pero así que fue un incendio impresionante, donde tardaron muchísimo la gente del bombero, Policía Nacional, tardaron bastante, 1 hora. Los chicos tuvieron que, digamos, ser evacuados rápidamente, ¿no? Los chicos fueron evacuados rápidamente, les llevamos todo en la plaza pidiendo auxilio a todos los vecinos, gracias a Dios los vecinos se hicieron presentes, vinieron todos los vecinos, auxiliaron. ¿Cuántos chicos más o menos están aquí? Ponerle que 120 criaturas están acá, entre los vecinos porque del fuego no podían salir, imagínate lo que es. Sí, imagínate lo que ahora se necesita consumo urgente, todo se necesita para 4 familias. Consumo urgente, así como te dije, nosotros podemos ayudar en lo que podemos, pero de ahí en más no damos, no tenemos lo suficiente y acá se necesita. Mira un poco cómo se quedó el hermano. Se quedaron sin nada no se quedó. Bueno, la necesidad que están teniendo desde luego son por lo menos ropa para los chicos porque lo perdieron todo, como verán, totalmente destrozadas están las casas, también elementos básicos como sillas, mesas, la cocina, la parte del comedor también y ventiladores, ¿verdad? Reiteramos esta zona, inmediaciones a metros nada más del campus de una universidad, de la Universidad Católica, aquí en el barrio Santa Librada. Como verán, denunciaron que los bomberos tardaron en llegar y felizmente, afortunadamente, no hubo víctimas ni heridos, es lo que se puede destacar, pero sí las condiciones en que quedaron estas casas es realmente lamentable. Ya también se están acercando también miembros de la Municipalidad de Asunción para recabar datos y poder levantar información y desde luego dar la asistencia a los pobladores aquí de la zona del Bañado. Como verán, están en estos momentos tratando de recuperar lo poco que queda los vecinos aquí en esta zona donde hay muchas familias y reiteramos 4 casas totalmente destruidas. Es lo que podemos informar, volvemos con ustedes. Perfecto, Sergio, muchas gracias. Y un dato.